a tener en cuenta en el mantenimiento de estos vehículos de transporte pesados es la revisión de los frenos de servicio. Si bien estos frenos de servicio no operan en forma solitaria, no son los únicos aplicados en este tipo de vehículos, ya que los mismos están asistidos por freno motor, así como por algún retarder. Como decíamos, este vehículo está provisto de un freno motor que consiste en una lengüeta o mariposa ubicada en la salida de escape que sirve para frenar al vehículo con la transmisión y el motor en bajadas muy pronunciadas y así evitar un desgaste prematuro en todo el sistema de frenos de servicio. Recordamos también que muchos de estos vehículos tienen un retarder que consiste en un freno en el cardán. Pasando al sistema de frenos de servicio, podemos en muchos casos hacer la revisión desde la parte interna de la campana, ya que en muchos de estos casos sucede que no hay plato de separación que aísla la parte interior de la campana con el exterior, por lo cual se puede ver desde la parte interior, decíamos, el estado de las cintas de freno. En este caso se puede apreciar que el estado de las cintas es bueno, pero de todas maneras vamos a desarmar el sistema para hacer una revisión más completa. Luego de haber aflojado todos los tornillos de la rueda y haber colocado un soporte adecuado sobre el eje, vamos a continuar retirando los tornillos de la rueda y así poder retirar la campana. Una vez retiradas las tuercas y los conos que centran la llanta, la rueda a la masa, teniendo en cuenta que la rueda no se vaya a abrir, hay que utilizar para poder retirar la rueda un par de barras laterales para poder hacer fuerza y levantarla, o también podemos utilizar un carro y de este modo poder retirar la rueda con mayor facilidad. Una vez sacada la rueda, hay que sacar los contraconos que en muchos casos se encuentran clavados o apretados por el óxido, donde hay que aplicar pequeños golpes para destrabarlos y de ese modo retirar todos los conos. Una vez quitados los contraconos, para poder retirar la campana debemos tener en cuenta que no esté montado el freno de mano. Para destrabarlo, recuerden que hay que tener aire en los depósitos de aire comprimido para poder extraer dicho freno de estacionamiento o freno de mano. En caso de no ser así, debemos retirar la regulación desde el spring. Vean ustedes que aquí vemos el spring de la parte trasera o desde la parte trasera y podemos notar el tornillo, el cual vamos a aflojar para liberar o quitar regulación al freno de mano o de estacionamiento. Vean ustedes que a medida que vamos aflojando el regulador, notamos que el vástago del spring hace retornar al regulador o a la palanca reguladora. De ese modo queda desactivado el freno de mano para poder retirar la campana. Una vez quitado el freno de mano, vamos a retirar la campana y si ésta se encuentra
prendida en su lugar debido a la presión de los tornillos, podemos utilizar esta rosca para montar un tornillo y usar a dicho tornillo como extractor. Este mismo orificio también lo tenemos ubicado, en este caso en la parte inferior por acá, para realizar la misma tarea. En este caso, vean ustedes que lo usamos como extractor y desprendemos la campana. Lo mismo vamos a realizar en el orificio inferior para poder retirarla. Una vez desprendida la campana mediante los dos tornillos que usamos como extractor, usamos los mismos tornillos para poder retirar la campana. Esto lo tenemos que hacer con sumo cuidado, ya que dicha campana tiene un peso importante. Vean ustedes que aquí nosotros tenemos a los dos patines de freno. Tienen sus respectivas cintas. Estos patines, mediante un sistema de rodillos, se encuentran sobre un balancín o leva, que es el que dará el funcionamiento, el que dará el accionamiento hacia afuera. Esta leva, vean ustedes que está unida a un eje interno, a ese tubo. Ese eje estará sostenido en esta leva junto con un regulador en la parte trasera, luego va al vástago y el vástago va a la parte interna del spring. Recordemos que en principio tenemos que tener una presión constante dentro del spring para que esté sin accionamiento el freno de mano. Estando sin accionamiento, esta palanca está hacia atrás, por lo cual la leva no acciona a los patines. Una vez que está sin accionamiento el freno de mano, cuando apretamos el freno de servicio mediante otro dispositivo neumático, mediante otro diafragma que tiene el spring interno, hace que el vástago salga hacia afuera y mediante esta leva y el regulador mover a la leva interna o balancín interno para hacer que las zapatas se abran y rocen contra la campana. De esa manera es como acciona el freno de servicio. Al soltar el pedal de freno, escapa el aire y el vástago con la leva retornan hacia atrás, y un resorte interno que se encuentra entre las dos zapatas es quien tira nuevamente a las mismas hacia su posición inicial. Recordemos que estas zapatas tienen un sistema de pivoteo en la parte trasera. Vean ustedes que si medimos el espesor de la cinta, se encuentra dentro de las tolerancias, ya que en este caso la medida mínima, el espesor mínimo de cinta es de 8 milímetros aproximadamente, y en este caso tenemos 18 milímetros. En este caso se puede ver que cerca de uno de los remaches esta cinta está rota, o sea que ha perdido un pedazo, por lo cual ese remache ya no está haciendo el trabajo que debiera, por lo cual esta cinta sería aconsejable sustituirla. Claro que si sustituimos una de las cintas hay que hacerlo con todas las demás. En cuanto a la campana, tenemos que verificar que no esté escalonada, que no presente excesivo desgaste mediante el escalón. Y sobre todas las cosas tenemos que medir el espesor de la misma. El espesor mínimo oscila aproximadamente en unos 7 milímetros y en este caso tenemos 10 milímetros, por lo cual esta campana todavía se la puede utilizar. En caso que la misma tenga rayaduras provocadas por la misma cinta, se la puede rectificar. Vean ustedes que ahora estamos observando desde la parte trasera de las zapatas donde se encuentran los
puntos de pivoteo. Para retirar esta zapata, primero vamos a retirar estos pernos y para ello debemos quitar el seguro de los pernos. Vean ustedes que aquí retiramos el seguro para luego retirar los pernos. Luego tenemos que golpear ya sea para un lado u otro para retirar dichos pernos. Vean ustedes que aquí mediante la utilización de un punzón podemos retirar a los pernos y así poder desmontar las zapatas. Luego retiramos el otro perno y ya podemos desenganchar el resorte y poder retirar las zapatas. Aquí el resorte se encuentra en la parte interna de la zapata, por lo cual va a dificultar un poco su desmontaje. De tal manera vamos a retirar primero las zapatas para luego desenganchar el resorte. Para esto levantamos la zapata de la parte posterior, destrabamos y vean ustedes que aquí tenemos las dos zapatas sueltas y simplemente las levantamos para luego extraer el resorte y separarlas. Recordemos que si tenemos que cambiar la cinta, el espesor de la cinta nueva va a depender mucho del diámetro interno de la campana. Hay muchas casas que se dedican únicamente a cambiar las cintas y a rectificar campanas, por lo cual si tenemos que enviar a cambiar las cintas, es aconsejable también enviar la campana, ya que en función del diámetro interno de la campana será el espesor de cinta nueva que se va a montar. Otra de las cosas a tener en cuenta es ver el grado de juego que tiene el perno de pivoteo de la zapata con respecto al orificio. Vean ustedes que en caso de tener excesivo juego, estos se pueden casquillar, ya que está provisto de un casquillo de bronce. Si es el perno el que está gastado, se lo puede sustituir. Y también tenemos que ver el desgaste del perno en el punto fijo de la masa. Vean ustedes que aquí hemos montado los pernos sobre el punto fijo. En la parte externa, en este caso, no es excesivo el juego que tiene, pero en la parte interna ven ustedes que tiene mucho desgaste, por lo cual en este caso se debiera sustituir el casquillo interno. Lo mismo sucede en la parte inferior, pero aquí tenemos excesivo juego en el casquillo exterior y también excesivo juego en el casquillo interior. Estos se deben sustituir porque depende de cómo está montado en el anclaje fijo, será la posición de la zapata sobre la campana. Vean que siguiendo con la verificación, una de las cosas a realizar es hacer una profunda limpieza del sistema, ya que al no tener plato posterior ingresa mucha suciedad acompañada de todo el polvillo que se va desprendiendo de la cinta.
Entonces decíamos que hay que realizar una limpieza exhaustiva y seguir inspeccionando las piezas, como ser el ver qué desgaste hay en el casquillo que soporta a la leva. La leva, vean ustedes, que es la que permite que las zapatas se abran en el momento del frenado, por lo cual esto aquí debe estar más justo de lo que aparenta ahora. Recordemos que este casquillo por acá tiene guardapolvo para proteger engrasado el tubo interno y evitar que ingrese suciedad al interior. Otra de las cosas a verificar es la palanca que une el sistema neumático, o sea, en este caso el spring, con la barra transversal que va a dar a la leva. Esta palanca también tiene incorporado al sistema de regulación de freno, que consiste en un sinfín que sale por medio de un tornillo hacia la parte externa y es el que dará la regulación, o sea, mantendrá arrimada a la zapata contra la campana. El chequeo que se debe hacer aquí es que si funciona correctamente el bloqueo del regulador y si no se encuentra trabado el sistema de regulación. Vean ustedes que aquí gira correctamente. Vamos a desmontar el regulador para verlo de la parte interna. Vean ustedes que aquí hemos desmontado la palanca con el regulador, el cual vemos que también le hemos quitado la tapa. Vemos que aquí se encuentra el sinfín del regulador, que va a trabajar sobre un dentado que tiene en toda la vuelta la estría, la cual se encuentra acoplada a la leva de freno. Vean ustedes que aquí decíamos que tenemos que chequear que el regulador, vean ustedes que está bloqueado por este sistema de seguro, el cual debemos hundir. Tenemos que hundirlo con la misma llave para que pueda desbloquear al regulador. Vean ustedes que por aquí podemos girar y vean que va girando aquí la estría interna. De este modo aquí se puede ver que, dado al sinfín y al sistema dentado de la estría, hay que girar mucho al regulador para que pueda mover la estría. Vean ustedes que allí recién se aprecia, cuando movemos mucho el regulador, se puede apreciar, como dijimos, el movimiento. Siempre debemos apretar al freno, al bloqueo, para que pueda mover el sinfín. Ven ustedes que aquí ya no se mueve, tiene el estado de bloqueado. Aquí hemos realizado una limpieza de todo el conjunto. También hemos sustituido los casquillos, los cuales presentaban desgaste, los casquillos que soportan a los pernos de las zapatas. Y bueno, ahora vamos a proceder al armado. Recordemos que conviene montar el conjunto de las zapatas ya con el resorte enganchado, el cual lo montamos desde la parte superior. Para luego acomodarlo en su anclaje. Vean ustedes que debemos montar, como decíamos, la zapata en su lugar para luego montar el perno, teniendo en cuenta que ya lo tenemos que montar lubricado, o sea que con la grasa ideal para su lubricación.
Luego hacemos lo mismo con la zapata superior. Luego de tener montada la otra zapata, hacemos lo mismo engrasando el perno y la zona de los casquillos. Tenemos que centrar la zapata para poder montar fácilmente el perno. Luego nos queda poner la chaveta. Vean ustedes que ahora sí podemos montar la traba de los pernos o la chaveta, que va a asegurar que los pernos se mantengan en esa posición. Luego de haber montado las zapatas y haberlas asegurado, vamos a montar la campana en su lugar. Usamos los mismos tornillos que habíamos utilizado como extractores para poder guiar la campana y montarla en los tornillos de la masa. Luego, para poder regular a las zapatas, debemos montar la rueda y apretarla para de este modo que quede bien centrada la campana y poder regular correctamente las cintas de freno. Antes de colocar la rueda, recordemos que tenemos que montar los contraconos, que van a ser, junto con los conos exteriores, van a ser los que centran a la rueda. Para montar la rueda, recordemos que podemos utilizar un par de barras y de ese modo poder centrar con mayor facilidad a la rueda con respecto a los tornillos de la masa. En este caso, como se trata de un sistema trasero, llevarían dos ruedas. Aquí montamos una nomás para hacer la demostración. Teniendo las ruedas ubicadas, simplemente montamos el cono y la tuerca para luego ajustar. Volvemos entonces a la parte del regulador, donde se encuentra la leva o la palanca de freno, y aquí comenzamos a regular para arrimar las zapatas a la campana. Recordemos que para hacer esta operación tenemos que tener completamente flojo el tornillo que presiona el freno de mano en la parte trasera del spring. Recordemos que para esta operación debemos hundir el bloqueo del regulador y darle al regulador hasta que frene completamente la rueda. De esta manera se acomodan las zapatas, y aquí vemos de otro plano donde aún la rueda gira libre, por lo cual debemos seguir insistiendo con el regulador, y vean ustedes que aquí es cuando la rueda queda frenada. Una vez frenada la rueda desde el regulador, observen ustedes que aquí ya no se mueve la rueda. Sirve esto para que las zapatas se centren correctamente dentro de la campana, y ahora simplemente tenemos que aflojar el regulador para que la rueda quede libre. En este caso
allí la rueda está perfectamente libre, por lo cual decimos que en este caso estarían reguladas las zapatas. Recordemos que para hacer esta operación el freno de mano debe estar desconectado y para eso recuerden ustedes que tenemos completamente suelto el tornillo regulador. Ahora vamos a apretar este tornillo de freno de mano y la rueda tiene que quedar completamente frenada. Observen ustedes entonces que aquí apretamos nuevamente el accionamiento del freno de mano y al no haber aire comprimido en los depósitos va a tener que frenarse la rueda por completo. De esa manera quedaría accionado el freno de estacionamiento o freno de mano. Ahí todavía la rueda se está moviendo, o sea que no está accionando aún el freno de mano. Ahí poco a poco empezamos a ver que la rueda queda más pesada, o sea que estaría accionándose el freno de mano. Una vez hecho esto, van a ver que la rueda está completamente frenada y eso tiene que ser suficiente para soportar el peso del vehículo. En este momento teníamos el freno de mano accionado, o sea que no hay aire comprimido en ninguna de las cámaras del spring. Ahora, con los depósitos de aire comprimido llenos, vamos a accionar la válvula del freno de mano para desactivar el freno de mano. Y vean ustedes que en este momento aplicamos aire comprimido para vencer uno de los resortes del spring y en este momento la rueda queda libre. Cuando accionamos el freno de mano, aliviamos la presión de aire comprimido y el resorte de gran tensión acciona la leva del freno, quedando el vehículo frenado. Vean ustedes que aquí reiteramos la acción donde aplicamos aire comprimido y como podrán escuchar, cuando largamos libera ese aire. Vean ustedes que aquí tenemos un esquema del spring. Aquí, como podemos ver, tenemos la carcasa, la cual se encuentra dividida en dos. Y a cada lado tenemos los diferentes elementos. Para este lado, lo que respecta al freno de mano de estacionamiento y para este otro lado, lo que respecta al freno de servicio. Como se puede ver, dentro de esta cámara aquí tenemos a un émbolo o pistón, el cual tiene un sello en su borde, un O-ring. Este pistón está formando parte de esta guía. Vean ustedes que aquí tenemos esta guía con una tuerca trasera y esa tuerca trasera allí tiene a un tornillo que es el regulador del freno de estacionamiento. En posición normal, o sea, en posición de reposo, vean ustedes que nosotros no aplicamos aire comprimido a ninguna de las cámaras, por lo cual aquí tenemos que este resorte, este gran resorte, aplica presión sobre este émbolo y lo hace desplazar hacia adelante. Ese desplazamiento también hace que esta tuerca y este tornillo empuje al émbolo que está en la parte interna y ese émbolo al desplazarse hacia adelante empuja al diafragma del freno de servicio y también empuja aquí a este vástago. Se entiende que este vástago es el que va a estar soportando a la leva de freno, por lo cual allí estaría accionando el freno de mano o freno de estacionamiento. Cuando aplicamos aire comprimido a esta cámara, hacemos que este émbolo se corra hacia atrás venciendo a este gran resorte.
De esta manera también este émbolo interno se va a deslizar hacia atrás y va a permitir que este pequeño resorte desplace al diafragma junto con el vástago hacia atrás y alivie la presión sobre la leva que acciona al freno. Y estando con aire comprimido esta cámara, está desactivado el freno de estacionamiento, por lo cual decíamos que este diafragma está hacia atrás. Cuando presionamos el pedal de freno, el freno de servicio, enviamos aire comprimido a esta cámara y en ese caso únicamente se va a desplazar este diafragma con el vástago que va unido a la leva y allí quedará accionado el freno de servicio. Vean ustedes que aquí tenemos no solamente un diafragma de goma aquí, sino que también tenemos ciertos O-rines o retenes que evitan el pasaje de aire comprimido de una cámara a otra, como ser también el O-ring o sello que tiene en el labio de este émbolo o pistón, por lo cual ahora vamos a pasar a hacer todo un desarme. Y vean ustedes que aquí tenemos el O-ring fuera, donde tenemos la parte que se sujeta sobre el chasis, la zona del vástago que va a ir atornillado a la leva del freno. Aquí tenemos la división de la cámara del freno de servicio. Aquí tenemos dos entradas de aire comprimido, la de freno de servicio y la de freno de estacionamiento o freno de mano. Y vean ustedes que aquí en la parte trasera se encuentra la división de la cámara de freno de estacionamiento y en la parte trasera también se encuentra, vean ustedes, el regulador de freno de mano o de estacionamiento, el cual va a ser lo primero que vamos a desmontar. En este caso ya lo tenemos aliviado porque ya hemos desconectado la regulación, hemos quitado la regulación, por lo cual ya no va a tener mucha resistencia para poder retirarse. Recordemos también que este regulador va montado sobre una tuerca que sirve de tope para el pistón, o mejor dicho, la guía del émbolo o pistón del freno de estacionamiento. A esa tuerca la debemos retirar utilizando una herramienta, vean ustedes, preparada con dos pinos para que calcen en dos entradas que tiene dicha tuerca. Vean ustedes que aquí tenemos los dos orificios donde vamos a calzar esta herramienta y de esta manera podemos aflojar dicha tuerca. Vean ustedes que aquí tenemos el spring sobre un banco y vamos a retirar la tuerca trasera, la tuerca que sirve de tope para el recorrido del émbolo del freno de estacionamiento. Vean ustedes entonces que aquí retiramos esa tuerca, la que comentábamos, la que sirve de tope y a su vez de punto de apoyo para el tornillo regulador. En este caso vamos a aplicar una prensa para sostener en su lugar al spring para poder retirar en principio el suncho que divide a la cámara del freno de servicio. Aquí aflojamos las tuercas que soportan al suncho tanto de un lado como del otro, para luego retirar dicha unión. En este caso estamos manteniendo una pequeña presión sobre el spring para mantener comprimido al pequeño resorte que mantiene hacia atrás al diafragma de goma del freno de servicio. Recordemos que este resorte, que ahora lo estamos manteniendo comprimido, no es tan tenso como el resorte del freno de estacionamiento.
Observen ustedes que seguimos presionando el spring y una vez aflojados los tornillos del suncho, vean ustedes que aquí ya los podemos retirar. Y ahora vamos a aliviar la presión de la prensa con la finalidad de que se separe la parte del freno de servicio. Observen ustedes que aquí queda libre y vean que si bien la presión no es demasiada, es conveniente mantener presionado el resorte para evitar daños y evitar lastimaduras. Aquí retiramos la parte superior y vean que aquí se encuentra la cámara del freno de servicio y aquí encima de la prensa quedó el diafragma del freno de servicio con la parte de soporte del vástago y el pequeño resorte. Observen ustedes que este diafragma es de goma y se tiene que verificar que se encuentre en buenas condiciones, que no está cuarteada la goma ni pinchada, ya que de lo contrario perdería presión de aire comprimido. También esta goma en el borde tiene que estar en buenas condiciones y tiene que sellar correctamente sobre el borde, ya sea de la carcasa inferior como del cuerpo del spring. En este caso esta goma se encuentra en buen estado. Ahora vamos a desarmar el depósito del freno de estacionamiento y vean ustedes que aquí sí debemos comprimir con gran presión o con gran esfuerzo a la tapa superior, porque debemos sacar o quitar un seguro que se encuentra en esta ranura y de esa manera poder retirar el resorte que, reiteramos, tiene una gran tensión. Vean ustedes que aquí presionamos de forma tal que baje un poco la tapa posterior y de esa manera libera al seguro y mantiene bien comprimido el resorte. Recuerden que esto hay que hacerlo con sumo cuidado porque se corre el riesgo de sufrir algún accidente. Una vez comprimido vamos a retirar el seguro. Vean ustedes que aquí con un destornillador levantamos un extremo del seguro y lo hacemos escapar en todo el contorno. Observen ustedes que aquí hemos retirado el seguro y bueno, ahora tenemos que aflojar la prensa muy lentamente. Observen ustedes que aquí debemos aflojar la prensa muy lentamente para aliviar la tensión del gran resorte. Observen que de este modo prácticamente ha aliviado la presión y aquí ya podemos retirar los suplementos y retiramos todo el conjunto. Observen ustedes que tenemos aquí una arandela para evitar el desgaste del muelle contra la tapa y aquí tenemos el gran resorte. En muchos casos este resorte a veces suele quebrarse y en caso de que esto esté quebrado ya no va a accionar en forma correcta el freno de
Aquí en la parte interna tenemos a lo que tiene que ver con el émbolo o pistón, que es accionado para un lado por el resorte que acabamos de retirar. Antes de retirar este émbolo hacia atrás, tenemos que aflojar este tornillo central para retirar esta arandela que sirve de tope para el diafragma del freno de servicio. En este caso vamos a montar sobre un banco, soportar esta arandela y aflojar este tornillo. Aquí estamos retirando el tornillo con el tope del diafragma y luego sí podemos retirar el émbolo hacia la parte trasera. Vean ustedes que aquí ya podemos retirar el émbolo de accionamiento de freno de estacionamiento. Observen ustedes que este émbolo tiene todo un O-ring en el borde, un aro. Ese aro normalmente de goma se tiene que recambiar, sustituir en cada desarme. Observen ustedes que aquí teníamos el pequeño pistón, el pequeño émbolo, que es el que va a empujar al diafragma y al vástago del freno cuando se encuentra regulado el freno de mano. Vean ustedes que en este momento puede ir hasta el tope y observen que en caso de enroscar el tornillo regulador, recuerden que habíamos sacado a comienzos, aquí al enroscar esto lo que empujamos es justamente al pistón, a este pistón para que trabaje más sobre la punta y al trabajar más hacia el lado de afuera va a presionar más al diafragma del freno de servicio. Recordemos que todo este pistón junto con este otro está siempre hacia adelante por la acción del gran muelle que empuja a todo este conjunto. Continuamos sacando este émbolo y para eso tenemos que sacar un seguro y un sello que se encuentra ubicado dentro del pistón principal.